Hola y bienvenidos a nuestra entrevista tipo panel para la asignatura de Psicología de la Personalidad 2 dictada por la profesora María Linares de la Universidad de Yacambú. Nuestro panel está conformado por José Fandiño como el experto Carl Jung, Álvaro Díaz como el experto Alfred Adler, Stephanie Rea como presentadora y mi persona Andrea Haller como una presentadora respectivamente. Ahora procederé a dar una breve introducción. A lo largo de la historia de la psicología, diversos autores han intentado comprender la personalidad y su desarrollo. Entre ellos, Alfred Adler y Carl Jung. Ambos son discípulos de Freud, que luego desarrollaron sus propias teorías, aportaron perspectivas innovadoras sobre el funcionamiento de la mente y la formación de la personalidad saludable o patológica. Carl Jung, fundador de la psicología analítica, propuso una visión profunda del inconsciente, distinguiendo entre el inconsciente personal e inconsciente colectivo, este último compuesto por arquetipos universales que influyen en la psique humana. Jung enfatizó el proceso de individuación mediante el cual el individuo integra su perspectiva, los trastornos, sus sombras, sus arquetipos y su sí mismo para alcanzar el equilibrio psicológico. Desde su perspectiva, los trastornos de la personalidad surgen cuando hay una disociación entre partes de la psique, lo que impide el desarrollo pleno del individuo. Por otro lado, Alfred Adler, creador de la psicología individual, rechazó el determinismo del inconsciente y se enfocó en la importancia del interés social y la compensación del sentimiento de inferioridad como motores del desarrollo humano. Para Adler, una personalidad sana es aquella que logra un equilibrio entre sus aspiraciones individuales y su contribución a la sociedad, mientras que la personalidad patológica surge cuando una persona queda atrapada en un complejo de inferioridad o superioridad por todo lo contrario, lo que afecta su adaptación social y su bienestar emocional. A través de este panel exploraremos cómo ambas teorías pueden ayudarnos a comprender mejor la personalidad sana y patológica, comparando sus enfoques y debatiendo sus explicaciones a la psicología actual. Entonces procederemos a iniciar con el experto Carl Jung. Y sin más preámbulos, procederé a hacer la primera pregunta para el doctor Jung. ¿La psicología analítica parte del psicoanálisis o sus similitudes son simplemente hipótesis? Ahora procederé a darle su respuesta, doctor Jung. Muchas gracias por la pregunta realizada. Primeramente partamos con una realidad, y es que ambas son teorías que estudian la psique humana. Que tienen similitudes, esto depende también de la perspectiva de cada persona y quien lo esté estudiando. Yo noto realmente más diferencias entre ellas, principalmente por su enfoque, entendiendo que la psicología analítica se centra en el estudio de los procesos inconscientes y su influencia en la vida consciente de una persona. Por otra parte, el psicoanálisis se centra en el estudio de los conflictos inconscientes y las defensas que las personas utilizan para evitarlos. Entre tantas diferencias que aquí podría destacar, yo voy a resumir en que ambas teorías se centran en diferentes aspectos de la psique humana y que utiliza diversos enfoques y distintas técnicas. Gracias. Ok, ahora procederé con otra pregunta, doctor Young. ¿Cómo podría aplicarse la psicología analítica al tratamiento de trastornos de la personalidad? Interesante tu pregunta. Bueno, la psicología analítica se puede aplicar a los trastornos de la personalidad para ayudar a las personas a comprender y también a poder trabajar en sus procesos inconscientes. ¿De qué manera puede ser esto? Bueno, primeramente utilizando terapia, ya sea de forma individual o de manera grupal. Y también como especialistas en el área, ayudar a las personas a comprender y trabajar con sus procesos inconscientes. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Young. Ahora, usted incursionó en el mundo inconsciente. ¿Qué lo interesó en investigar sobre esto? La verdad es muy interesante tu pregunta porque todo comenzó con un sueño. Cuando apenas contaba con 3 o 4 años, soñé que descendía de un oscuro agujero rectangular y realmente el desenlace de este sueño es bastante extenso y por temas de tiempo no lo voy a contar, pero puedo destacar que el sentimiento vivido fue un miedo profundo. Muchos años después, yo mismo ofrecí una interpretación de este sueño basado en el simbolismo fálico. Considero que este sueño fue mi inicio en el mundo de los misterios, el estudio de la religión y los símbolos, y también el funcionamiento de lo que más adelante sería llamado como el inconsciente. Concluyo entonces diciendo que me interesó el inconsciente porque considero que es parte fundamental de la psique humana y que también es necesario para poder integrarla en la conciencia y así poder alcanzar la plenitud como seres humanos. Muchas gracias.
Bueno, doctor Young, ahora procederé con una última pregunta. Eh, ya que como conocemos su hipótesis, sabemos que distingue entre los tipos introvertido y extrovertido. ¿Cómo pueden estas disposiciones influir en la salud mental? Y con esto ya cierro el bloque de preguntas con usted, doctor Young. Ahora procedo a darle su espacio para su respuesta. Muchas gracias por el interés. En lo personal, yo opino que las personas tienen rasgos de ambos tipos de personalidades, aunque ciertamente tienden a inclinarse más hacia uno o hacia otro. Entendamos que una persona extrovertida busca un contacto intenso con el mundo exterior. Por el contrario, una persona introvertida suele usar su energía psíquica para mirar hacia adentro. Considero y sugiero que lo más sano es buscar tanto afuera como adentro para poder ser personas plenas. Esto también es importante y relevante destacar que estos rasgos muy inclinados hacia uno o hacia otro afectan principalmente a la socialización, sobre todo cuando son niños. Cuando son niños y están destacados o se inclinan más a la introversión, porque les cuesta relacionarse con fuera de su círculo familiar y entablar nuevas amistades o relaciones con desconocidos. También afecta a la construcción de su identidad personal, pues los niños introvertidos o tímidos suelen ser un poco más inseguros, suelen ser temerosos y también desconfiados. Por el contrario, las personas extrovertidas van a tener gran facilidad de socialización para relacionarse con otras personas y un afán de liderazgo en cualquier grupo que lo coloque. Gracias. Muchas gracias a usted, doctor Young. Ahora procederé a darle el espacio a mi compañera Stephanie eh, para que ella tome su entrevista. Ahora yo voy a entrevistar a Álvaro, que va a hacer el papel del doctor Alfred. Una pregunta tenemos: ¿cómo puede la lucha por la superioridad derivar en un desarrollo sano o, por el contrario, en una patología psicológica? Lo escucho. Hola, ¿cómo están? Saludos a todos. En primer lugar, considerar que el complejo de inferioridad es un sentimiento, ¿cierto? Que va a ser persistente, va a ser constante. Entonces, no lo debemos asociar necesariamente como algo negativo, pues, porque va a ser en función contraria pues, a nuestros intereses, a nuestros deseos. Tomando en cuenta de que ha sido el recurso que muchas veces ha llevado al individuo a alcanzar sus logros, ¿verdad? Porque eso permite al individuo ver esas necesidades, pues, ver esos deseos y comprender, buscar la manera, la forma de irse superando. Pues. Entonces, cuando el individuo tiene esa capacidad de comprender y de asimilar lo que dijo la teoría, pues, lo que dijo estudio, el proceso de compensación, porque es entender, ¿verdad?, cómo a medida que pasa el tiempo, a medida que se va luchando, ¿verdad?, y se van alcanzando esos objetivos, se va alcanzando un equilibrio, ¿verdad? Entonces, el ser humano va entrando en este estado de satisfacción, ¿verdad?, de bienestar, porque ha sentido, ¿verdad?, y ha visto que se ha superado y que ha alcanzado eso que él anteriormente veía como algo muy superior a él y ya en un momento comprende cómo lo ha alcanzado, ¿verdad? Entonces, cuando un individuo alcanza ese estado, digamos, de desarrollo normal, sano, podemos ver cómo tiene la capacidad de desenvolverse de forma normal en la sociedad. También vemos que el individuo siente un estado de satisfacción consigo mismo y con el entorno. También esto le permite al individuo crecer en seguridad y también es muy importante que aprende ya a enfrentar y a superar los desafíos y los obstáculos que se le van presentando. Muy contrario cuando un individuo alcanza un desarrollo patológico, ¿verdad? Porque hay el riesgo de que el individuo, por el contrario, ¿verdad?, de lo que dijimos o lo que mencionamos cuando en el desarrollo sano, en este caso puede alcanzar, por ejemplo, un estado de superioridad, ¿verdad? Y comienza a desarrollar distintas conductas, ¿verdad?, y formas que son contrarias, ¿verdad?, al bienestar y a la sociabilidad, ¿ves? También hay individuos que desarrollan mecanismos de defensa, ¿verdad?, que lo que hacen o lo que buscan es ocultar ese estado real, ¿verdad? Ese sentimiento ya como enfermizo, pues, porque no ha comprendido o no ha entendido que sí ha alcanzado algunas metas, pues. Entonces, el individuo muchas veces adopta conductas dañinas, pues, y ve a las personas de forma despectiva, despreciante. Entonces, son conductas enfermizas, pues. Entonces, esa es una de las que podemos comprender, que podemos observar hoy día en la sociedad. Ok, muchísimas gracias por su respuesta. Vamos con la siguiente pregunta, que dice:
Ackler, o usted ha mencionado que los problemas psicológicos surgen cuando las personas adoptan metas irreales o inalcanzables. ¿Podría esto relacionarse con trastornos de ansiedad o depresión? Sí, eh, como dijimos anteriormente, el complejo de inferioridad es un conjunto de sentimientos, ¿verdad? Que van a impulsar al ser humano, ¿verdad? Al individuo, a sentir distintas demandas, ¿verdad? O a ver esas demandas que la sociedad le exige, ¿verdad? Porque constantemente va a querer superar todo lo que se representa en distintos ámbitos, ¿verdad? Por ejemplo, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en todo donde se desenvuelve, ¿verdad? Entonces, muchas veces el individuo, en su afán, ¿verdad?, de querer resolver las cosas sin esa capacidad de comprensión, ¿verdad?, que dicen los estudios, ¿verdad?, de comprender los momentos, ¿verdad?, o ese alcance de las metas, de los objetivos. Entonces el individuo no tiene la capacidad de comprender y entonces nunca va a sentir que ha satisfecho sus necesidades, ¿verdad? Entonces es cuando vive en una constante presente de incertidumbre, ¿verdad? Y eso lo hace que está en un estado de ansiedad, ¿verdad? Y hay muchos casos donde la forma de calmar, ¿verdad? O de saciar esa ansiedad ha sido mediante palabras de afirmación, ¿verdad? Es una de las formas que ellos utilizan, ¿verdad? O una forma donde ellos calman un poco esa ansiedad que los invade. Entonces, es muy importante, por ejemplo, hacer consciente, ¿verdad? Lo que es ese aspecto muy importante que enseñamos, pues, que es la capacidad de comprender que muchas de las demandas son saciadas, ¿verdad? Son satisfechas de acuerdo al tiempo, ¿verdad? De acuerdo a la evolución. Y que a medida que se van satisfaciendo, hay que ir como que sintiendo esa satisfacción, ¿verdad? De que ya es menos el esfuerzo y que ya las energías que anteriormente, ¿verdad?, se empleaban para un objetivo, ya esa se puede utilizar para otro objetivo. Pero si uno no comprende que ya alcanzó algunos objetivos, va a estar constantemente tratando de resolver algo que ya superó, ¿verdad? Entonces ahí es donde nunca siente esa satisfacción, ¿verdad? O nunca comprende que ya algunas preocupaciones, ¿verdad? O algunos motivos por el cual lo hacían estar intranquilo, ¿verdad? Ya no están. Entonces, siempre es necesario hacer pues que el individuo comprenda lo que es ese estado de satisfacción. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, la tercera pregunta dice de la siguiente forma. Usted ha enfatizado en la importancia del estilo de vida. ¿De qué manera un estilo de vida disfuncional puede predisponer a la psicopatología? Sí. Bueno, debemos tener en cuenta que el estilo de vida podemos considerarlo que comienza desde la primera infancia, ¿verdad? Esto es aproximadamente desde que el niño tiene 5 años. Entonces, ya, por ejemplo, se van formando ese conjunto de emociones, de motivaciones, de formas de crianza, ¿verdad?, que van a ser importantes en el estilo de vida de la persona, ¿verdad? Entonces, cuando la formación no es sana, ¿verdad?, no es correcta, podemos ver los resultados que han arrojado los estudios que tenemos hoy día, ¿verdad? Porque hay estudios estadísticos muy científicos, donde podemos ver que la sociedad actualmente la podemos clasificar en 4 grupos, ¿verdad? Entonces, quiero mencionarle, ¿verdad?, lo que es esos 4 grupos, ¿verdad? El primer grupo lo calificamos como el grupo dominante, que es ese grupo o ese tipo de personas que piensan en sus intereses, pues piensan en sus deseos y que tratan de alcanzarlo, de satisfacerlo a cuesta de cualquier cosa, ¿verdad? Ellos no toman en cuenta invadir espacios de otros, ellos no toman en cuenta lo que son las normas sociales, las normas legales, sino que se enfocan solamente en sus metas. En fin, no tienen conciencia de lo que es una vida en sociedad, ¿verdad? Una vida social, ¿verdad? Entonces, también existe otro grupo, ¿verdad?, que son ese tipo de personas que solamente están dispuestas, ¿verdad?, o están acostumbradas a demandar. Es ese tipo de personas que no están dispuestos a asumir alguna responsabilidad, ¿verdad? No están dispuestos a cubrir metas, a ser parte de una sociedad que demanda de ellos contribuir, ¿verdad? Sino que son personas que siempre esperan que los ayuden, ¿verdad? Que le den, que le piense, que le dé el gobierno, que le dé su familia, que le dé su entorno. Entonces, también tenemos otro grupo de personas, ¿verdad?, que es el evasivo. Y es ese tipo de personas que constantemente está como apartándose, ¿verdad?, o alejándose de las responsabilidades, ¿verdad?, que el individuo, el ser humano, naturalmente tiene, ¿verdad?, esas necesidades que solamente tal individuo puede como resolverla, ¿verdad? Por ejemplo, necesidades en su entorno, necesidades en su comunidad, necesidades de la gente, ¿verdad?, que ellos
deberían ser parte de esa solución, de esa ayuda o de ese equipo de bienestar social, ¿verdad? Y ellos constantemente están evadiendo, ¿verdad? Siempre, nunca aparecen cuando los necesitan, ¿verdad? Y está el grupo que todos anhelamos que sea el mayoritario, ¿verdad? Que es el grupo social útil, ¿verdad? Ese grupo que siempre está dispuesto a contribuir en la sociedad, ¿verdad? El grupo que siempre se prepara, ese grupo que siempre busca objetivos en común, ¿verdad? Busca cuáles son intereses en común en su familia, en su entorno, en la sociedad, ¿verdad? Entonces, buscan es aportarle a la sociedad donde en cada etapa de su ciclo vital están conscientes de la responsabilidad que tienen, ¿verdad? Y buscan la forma de cumplir. Entonces, como estos 4 grupos sociales, como le dije anteriormente, ¿verdad? Son grupos que caracterizan a la sociedad, no solamente en este caso estamos hablando de Venezuela, sino que podemos decir que a nivel mundial existen esos 4 grupos. Ok, muchísimas gracias por su aporte. Muy enriquecedor. Y la última y quinta y cuarta pregunta, perdón, sería, ¿cuál es el papel del interés social en la construcción de una personalidad sana? ¿Y qué sucede cuando este elemento está ausente en la vida de una persona? Bueno, como bien sabemos, el ser humano desde que nace tiene un interés social, ¿verdad? Una necesidad natural, ¿verdad? De relacionarse y de evolucionar de acuerdo a la sociedad que los rodea, ¿verdad? De acuerdo a su entorno social. Entonces, y va más allá, porque no es solamente relacionarse, sino que el ser humano busca complementarse unos con otros, ¿verdad? Porque eso le permite un crecimiento y una evolución constante, pues, y continua. Entonces, cuando el ser humano atraviesa, ¿verdad? Cada etapa o cada momento, cada situación su vida, ¿ves? De una manera sana, de una manera social, relacionándose, ¿verdad? Entonces el ser humano constantemente va a ir cumpliendo con cada una de las demandas, ¿verdad? Va a ir atravesando cada una de sus etapas del ciclo vital, como dije anteriormente, ¿verdad? De acuerdo a sus deseos, a sus metas y a sus responsabilidades, ¿verdad? Entonces, cuando el ser humano no aprende, ¿verdad? A funcionar de una forma normal, ¿verdad? De una forma adecuada en su entorno, en su ámbito, entonces dicen los estudios, ¿verdad? Que como nosotros somos portadores, vamos a decirlo de esa manera, de constante energía, ¿verdad? Y parte de esa energía viene de lo que es ese sentimiento de complejo de inferioridad, ¿verdad? Entonces, cuando el ser humano no funciona de la forma normal, de la forma adecuada, va a ir quedándose rezagado, ¿verdad? No va a ir, como dije anteriormente, dice los estudios, ¿verdad? Que nosotros los seres humanos vivimos en un constante demanda, ¿verdad? De la sociedad nos demanda constantemente, ¿verdad? Entonces, hay una evolución que nosotros necesitamos como que ir al ritmo de ella. Entonces, cuando alguna persona, ¿verdad? Algún individuo no tiene la posibilidad, ¿verdad? O por alguna situación puede ser patológica o alguna situación que le impida, ¿verdad? Muchas veces porque no tuvieron un desarrollo sano, ¿verdad? Entonces no van al ritmo de lo que es el desarrollo social, lo que es las relaciones sociales de su entorno de la ciudad o de su comunidad. Entonces ahí es donde existe la posibilidad, ¿verdad?, de que caiga en un estado de patología. Pues. ¿Por qué? Porque las demandas que él veía que la sociedad le exigía nunca van a ser resueltas, ¿verdad? Nunca van a ser saciadas, ¿verdad? Sino que a medida que pasa el tiempo va a ir evolucionando, ¿verdad? Entonces va a ser más dificultoso, ¿verdad? Para él lograr lo que decíamos anteriormente, ¿verdad? Esa compensación que solamente se logra cuando tenemos la capacidad, ¿verdad? De ir entendiendo que hemos alcanzado una y otra meta, pues, de que vamos superando cada uno de esos complejos, ¿verdad? Que muchas veces son múltiples, ¿verdad? Son muchos, ¿verdad? Entonces, si la persona, como dice la pregunta, ¿verdad? No va a ese ritmo, sino por el contrario se aísla, se aparta, las demandas van a ser mayores, ¿verdad? Entonces, lo más seguro es que desarrolle una patología bastante compleja, ¿verdad? Bastante difícil, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante, ¿verdad? Que nosotros, los psicólogos, ¿verdad? Seamos como ayudemos a la gente a tomar conciencia, ¿verdad? Ayudemos a la sociedad a que puedan aprender estos procesos psicológicos y fisiológicos, para que puedan tener ese bienestar.
Muchísimas gracias, doctor Ackler. Y bueno, gracias al doctor Ackler y al doctor John por haber estado cada una de las preguntas y por haber estado en este tiempo de preguntas. Ahora vamos a finalizar con una pequeña conclusión, que gracias a estos dos autores podemos conocer sobre sus dos teorías de la personalidad, cómo la psicología analítica y también la psicología individual y su contexto social han aportado tanto a la psicología. Los aportes de tanto el doctor John como el doctor Ackler no solo enriquecen nuestra comprensión de la psicología de la personalidad, sino que también han ofrecido herramientas valiosas para el crecimiento personal y las relaciones interpersonales, subrayando tanto la profundidad interna como las dinámicas externas que configuran quiénes somos y cómo se comportan los seres humanos. Así que muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado.